Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 34. Cassandra debería haber estado descansando. Había cumplido con su deber con uno de sus encargos. Sanaya estaba a salvo. Pero las estelas le gritaban que mirara, que viera. Con la respiración superficial y las lechuzas inquietas, luchó por no escuchar los gritos. Luchó por no ver la propagación de la pudredumbre, porque esa muerte pútrida seguía dominando las estelas. El único otro hilo aún delgado, frágil, un respiro, un revuelo. Frunció el ceño, pero sus lechuzas le aseguraron que sus otros durmientes aún descansaban. Astad, arcángel de las islas del Pacífico. Favashi, arcángel de Persia por un latido en la eternidad. Micaela, arcángel de Budapest y reina de Constantinopla. Todos yacían en silencio inmóviles, sus vidas atrapadas en un nudo en una estela que no se deshacía, no mientras la pudredumbre existiera en su putrefacción. Se extendía. Pero el aliento llegó de nuevo, pequeño y sigiloso y casi imposible de escuchar. Otro durmiente estaba despertando, un durmiente que Cassandra no alcanzaba a ver. Un durmiente que no quería que nadie los viera o lo conociera. Capítulo 35. Alexander se despertó con el tirón de Sanaya. Inmediatamente alerta, la encontró mirando fijamente a lo largo de su pecho, lo que, para él, parecía ser un pequeño animal herido. Su instinto fue ayudar a la criatura, pero por el estado de su pelaje, parches caídos para revelar una piel verde moteada, y el olor. El pobre ser tenía una herida que se había vuelto séptica. Está enferma, dijo, acariciando con la mano la línea rígida de la columna vertebral de Sanaya. Le daré piedad. No hay nada más que se pueda hacer por el momento. Lo hizo de una manera rápida e indolora. Con expresión sombría después de las secuelas, Sanaya lo ayudó a enterrar a la criatura, atormentada, que se limpiaron en las aguas heladas de un arroyo cercano. Fue solo después, mientras estaban sentados sobre grandes rocas en un claro gris del amanecer a cierta distancia, que ella dijo: si no hubiera sido que viste moverse a este animal, habría pensado que estaba muerto. Tenía suciedad y restos de hojas adheridos a él, como si hubiera arrastrado desde donde lo había enterrado la naturaleza. Alexander sabía dónde iban con todo esto. Sacudió la cabeza. El animal sangró rojo. Su sangre era espesa y claramente afectada por una infección, pero sangraba rojo. Las criaturas de Li Yuan no. Una larga mirada antes de que Sanaya exhalara. Estoy muy contenta de escuchar eso, amante.
La criatura herida debe haber estado desorientada y adolorida. Un puño frotando su corazón. Veo lo que quieres decir ahora, sobre ver pesadillas donde quiera que mires. Pasará, le prometió, y le dio un puñado de bayas que había buscado mientras ella consideraba los eventos de esta mañana. Una sonrisa repentina. Me has recogido bayas innumerables veces a lo largo de los eones, y lo amo tanto hoy como la primera vez. Ladeando la cabeza en un pedido silencioso de un beso, era una criatura encantadora y caprichosa, con un núcleo de acero fundido. Amaba cada parte de ella. Su primer beso fue suave, más dulce de lo que nadie podría imaginar. Su segundo beso sabía a las bayas que ella había comido mientras él buscaba más en el arbusto cercano, y por un momento atesoró. Podría ser simplemente Alexander y Sunny, dos amantes que no tenían dónde estar ni mucho que hacer. Luego salió el sol para acariciar el mundo con calidez y no hubo más bayas. Entonces, dijo Sanaya, vamos a ver a Titus para que pueda discutir asuntos territoriales con él, cara a cara. Alexander tuvo poco tiempo a solas con Sanaya durante las siguientes 24 horas, momento en el cual se preparó para caminar hacia una reunión con la cátedra. Un encuentro físico. La cátedra no se había reunido en persona durante años, no hubo necesidad ni urgencia, y todos los arcángeles del mundo se contentaron con quedarse y estabilizar los territorios gravemente afectados por la guerra. Incluso aquellos que habían pagado un precio físico menor tenían una población traumatizada que había sido testigo de pesadillas tras pesadillas en la guerra de Liyuan. Este momento moderno con todos sus dispositivos capaces de comunicarse, no había un rincón del planeta que no hubiera sido testigo de lo que había hecho Liyuan, comenzando con la descuidada montaña de carne, donde su gente había arrojado a sus combatientes heridos, y terminó con miles de cuerpos en descomposición esparcidos por Manhattan. Así que, no, ninguno de ellos había visto la necesidad de perder el tiempo reuniéndose en persona. La resurrección de Sanaya, sin embargo, había hecho vibrar la cátedra. Todos querían poner sus ojos en ella. Nuestros compatriotas, había dicho Sanaya con humor mordaz, quieren ver con sus propios ojos que no he vuelto como una momia arrugada, ni un loco renacido echando espuma por la boca. Alexander se había visto obligado a admitir la verdad. Yo haría lo mismo, había dicho con un gemido. Somos criaturas bajas de corazón. Pero entonces Sanaya se echó a reír, una de esas risas profundamente contagiosas que venían directamente de su interior. Yo también, amante, me convertiría en una momia si hubiera sido testigo de esto. Tampoco creería en mi resurrección. Así fue como se encontraron. El lugar era un fuerte en expansión en el norte de África. En el patio en el que Alexander había estado ahora con Titus, el espacio era amplio y estaba plantado con múltiples árboles cargados de frutas o vibrantes con flores. Solía pertenecer al excremento de este burro, Charisnón. Titus, con el profundo tono caoba en su piel, brillando bajo la luz del sol, escupió en el suelo después de pronunciar el nombre del arcángel muerto. Pero a Eufenia no le gustaba el desperdicio y recordaba este lugar como un refugio de belleza y arte antes de que Charisnón lo apestara,
por lo que se encargaron de limpiarlo y higienizarlo de otra manera. Shireen me dice que estuvieron involucrados antiguos rituales de fuego angélico. Fanny también le pidió un respeto sanador mortal de los lugares que hiciera sus cánticos y ceremonias. A veces las viejas formas son las mejores. Alexander no podía discutir con los métodos de Eufenia, cuando el resultado era que este espacio brillante y vital no tenía eco de las malas costumbres de Charisnon. Bien. Titus miró alrededor. Tienes un buen aire, debo admitirlo. Estaba escéptico cuando Fanny dijo que podía acabar con el hedor de la ebullición de la pus, pero creo que lo que ha conseguido es eso. Hay una frescura en él ahora, como si estuviera esperando a su nuevo amo. Titus sonrió mientras caminaban dentro del edificio principal. Tal vez sea porque, justo con sus otras medidas, mi hermana envió una invitación abierta a los niños mortales de la ciudad local. Ellos les dio una pequeña visita de pinturas y barras de colores y los liberó dentro del fuerte. Su tarea era colorear las paredes con su arte, por cuya actividad fueron recompensados con mucho pastel, chocolates y cosas por el estilo. Intrigado, Alexander miró los deslumbrantes tapices que lo rodeaban. Las paredes, por lo demás, estaban impecables. ¿Dónde están sus creaciones? Seguramente Eufenia no permitiría que se borraran su ingenioso método para desterrar la mala energía. Alexander conocía demasiado bien a la hermana mayor de Titus para creer eso. Con una sonrisa aún más brillante, Titus levantó la parte inferior de un pesado tapiz para poder revelar una imagen de flores dibujadas en la mano cuidadosa de un niño. Ocultos por todo el fuerte, Fanny dice que son un regalo de alegría para que los residentes los descubran. Alexander se agachó para pasar los dedos por los pétalos cuidadosamente creados. A Sanaya le encantará esto. Una pausa antes de que Titus dijera: Amigo mío, espero que me perdones por hablar con franqueza. Dejando caer el borde que había levantado, el gran ángel se movió sobre sus pies inusitadamente vacilante. Habla, Titus. Alexander se levantó de su posición agachada. Él y Titus de una altura tal que cuando sus ojos se encontraron fue un contacto directo e inquebrantable. Nunca hemos sido formales, ni siquiera cuando Titus era un niño. Alexander había vivido lo suficiente para saber que algunas personas simplemente resonaban entre sí. La edad no importaba más allá de cierto punto. Un amigo era un amigo. No conozco a Sanaya más allá de nuestro fugaz encuentro durante la guerra, pero sé de ella. Aunque, excepto por el extraño comentario que dejaste escapar, siempre he sido muy discreto sobre el tema. Algunos de los viejos en mi corte estaban presentes cuando ustedes dos estaban juntos. Alexander asintió, consciente de que un número mayor de lo habitual de los ángeles mayores se había despertado durante la última década. Según la investigación de Jessamy, era probable que fuera un efecto persistente de la cátedra, ondas de perturbación que se extendían en el tiempo. ¿Y lo que escuchaste te preocupa? Francamente, sí. Titus cruzó sus musculosos brazos sobre el oro brillante de su peto, en el que estaba incrustado un colibrí hecho de ámbar. Titus, luciendo su devoción por Shireen,
el colibrí de una manera que no se podía perder. Alexander había dejado de usar ámbar 1 o 2 milenios después de su relación con Sanaya. No había sido una decisión consciente. Su anillo se había roto durante la batalla con otro arcángel, y cuando Sanaya lo reemplazó, decidió no usarlo donde podría dañarse, hasta que no lo hubiese usado en absoluto. Te he amado más de lo que he amado a alguien más, o algo en toda mi existencia, pero todavía amas más el poder. El eco de la acusación de Sanaya dolió. No se había preocupado por usar el ámbar porque la amaba muchísimo. El mundo entero sabía que Alexander pertenecía a Sanaya. Nunca estaría verdaderamente disponible para ningún otro. ¿Qué necesidad había de anunciarlo? Ella había preguntado al respecto una vez y nunca volvió a mencionarlo después de que le explicó su razonamiento. Pero tampoco había dejado nunca de transferir a su ámbar de una empuñadura de espada a la siguiente. Y ella solo usaba esas espadas. Llevaba ese ámbar cuando estaban juntos. El Firelight original había caído hacía mucho tiempo en la batalla y el tiempo, pero cada vez que ella transfería su ámbar a la empuñadura de una espada, esa espada se convertía en el nuevo Firelight. Eones de tiempo, y ella tenía la primera pieza de ámbar que él le había dado, junto con el recuerdo de cómo lo había hecho, en una espada diseñada para ella por Alexander y fabricada por un maestro. Luego mantenida preciosa y segura por Alexander hasta que pudiera dársela. Mientras eran besados por la luz del sol, él y Susani estaban tan sorprendidos y abrumados por el regalo del ámbar. Nunca esperé ámbar en mi vida. El símbolo le importaba. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? ¿Tan seguro de que tenía razón? ¿Cómo podría haber olvidado la ternura y la vulnerabilidad de ese momento en el que las manos de ambos temblaron? ¿O la maravilla del instante en que ella le había dado su anillo más extraordinario? Sabía que era arrogante, pero llegar tan lejos, ¿le había hecho daño a Susani? Hubiera sido una cosa si él ignoraba su historia y lo que significaba para ella usar ámbar, pero no lo era. Perdona mis palabras, amigo mío, dijo Titus incluso cuando Alexander se tambaleaba bajo el peso de su comprensión. Pero parece que ustedes dos lucharon tanto como se amaban. Levantó las manos. ¿Dónde está la alegría en eso? Luchando por encontrar sus pies de nuevo mientras su cabeza daba vueltas, Alexander miró a su joven amigo. Cuando nos amamos, amigo mío, dijo, su voz áspera por las emociones que rugían a través de él. Fue durante miles de años, y cuando peleamos, fue por cientos. Esta es una cosa de magnitudes. Titus se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de asentir lentamente. Entiendo tu argumento. No puedo comprenderlo del todo, pero entonces, según tu medida, solo me he enamorado en este segundo. Todavía no me puedo imaginar estar separado de Shireen. Miró a Alexander. ¿Cómo pasaste todo ese tiempo separado de Sanaya? Ambos somos muy tercos, y nuestra ira puede alimentar guerras. No era un alarde, solo un hecho de los dos que teníamos los mismos defectos. Por eso se amaban y por eso se habían roto tantas veces a lo largo de los eones. Habiendo logrado contener sus emociones para que no se filtraran en la cátedra,
palmeó a Titus en la espalda. No me preocuparía que le suceda lo mismo a ti y a Lady Shireen, Titus. Vaya, ¿por qué suenas tan seguro? Tú, amigo mío, eres capaz de guardar rencor a nadie, excepto a los malevolentes malvados como Charisnon, y Lady Shireen tiene más sabiduría en su dedo meñique de la que yo. Y Sanaya jamás hayamos logrado acumular. Palabras secas que desafortunadamente eran ciertas. Él y Susani eran demasiado exaltados. Eres duro contigo mismo, dijo Titus y luego sonrió. Un día te prometo guardarte rencor, por al menos el lapso de una luna. Primero, debes insultarme, entonces me asaré en justa ira. Alexander sintió que le temblaban los hombros. El problema es que la mayoría de los insultos que se te dicen te resultan hilarantes. Llaga maloliente en la pata de un escarabajo pelotero. Escuchando la cabeza hacia atrás, Titus soltó esa carcajada estruendosa que siempre había hecho reír a Alexander con él. Lo hizo hoy también y entró en la sala de reuniones con una sonrisa en el rostro. ¿Qué es tan divertido, amante? Sanaya estaba de pie al otro lado de la vieja y cruda cámara de piedra sin modernizar, en el profundo del nuevo núcleo del fuerte. Por una vez, Alexander estuvo de acuerdo con una elección Charisnon. Este lugar era atemporal y debería seguir siéndolo, construido para mantenerse fresco en los meses más calurosos del año. No tenía luz natural, pero Sanaya brillaba la luz del fuego que arrojaba las antorchas contra las paredes. Susani, dura y curtida en la batalla, pero con una dulzura que permitía que él solo lo viera, y él la lastimó sin saberlo. Por eso no era excusa. Era un hombre inteligente y ella nunca había escondido su propio ámbar. Simplemente había sido demasiado hipócrita acerca de su decisión de aceptar la evidencia ante sus ojos. Al menos podría redimir un poco. Él también tenía su ámbar. No la primera pieza porque se había convertido en cenizas en un golpe de fuego de ángel que había sido un relámpago mortal bajo su piel, mientras subía por sus dedos a lo largo de su antebrazo, antes de que se detuviera su avance al cortarse literalmente su propio brazo. El brazo volvería a crecer, pero no había regreso del fuego de ángel si éste lograba alcanzar el corazón o el cerebro. Así que esa pieza se había ido para siempre, y sabía que Sanaya nunca lo había culpado por ello. Tenía la segunda pieza, la que ella le había dado para reemplazar su anillo perdido. Él podría ser un idiota, pero la amaba. ¿Haber deshecho ese regalo tan preciado? Nunca. Se había ido a dormir con él, y yacía a salvo en la cámara de lo que le había despertado tan bruscamente. Lo recordaría en cuanto volviera a su territorio. Lo recuperaría. Por ahora, respondió a la pregunta de Sanaya sobre su risa. Intenté insultar a Titus comparándolo con una llaga en el pie de un escarabajo pelotero. Lo encontró de lo más divertido. Una ligera inclinación de su cabeza, la mirada de Sanaya moviéndose rápidamente hacia el rostro de Titus mientras sus labios se curvaban. Será un buen vecino, creo. El violeta profundo de su camisola de un solo hombro brillaba y resplandecía a la luz de las antorchas. Tú, Misani, es mucho más probable que seas el vecino que busca peleas. Te recuerdo que nunca tuve problemas con mi frontera, excepto cuando mis vecinos perdieron la cabeza.
soy perfectamente racional cuando se trata de gobernar mi territorio. Es solo contigo que soy irracional. Las palabras tácitas quedaron en el aire, lo suficiente ciertas para ambos. Hasta aquí los capítulos 34 y 35 de La Resurrección del Arcángel. Gracias por escucharme.